buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica Obando y los estaré acompañando en esta serie de entrevistas que estará realizando la Hora GT. Estamos entrevistando a los candidatos presidenciables y en base a las encuestas vamos a entrevistar a los primeros 3 lugares. Hoy nos acompaña Edmond Mulet del partido Cabal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por permitirnos este espacio en el que haremos la entrevista. No, el agradecido soy yo por esta oportunidad de poder conversar. Y un saludo también muy cordial para todas las personas que nos están viendo. Quiero comentarles que ya se han girado las invitaciones pertinentes a la candidata Sandra Torres y también a la candidata Suri Ríos para que también nos puedan acompañar en este espacio. Arranquemos. Vamos a iniciar con las preguntas, el licenciado, y primero vamos a hablar un poquito acerca del proceso electoral. ¿Cómo ha visto usted el proceso electoral y si cree que el Tribunal Supremo Electoral ha sido, de alguna forma, ha aplicado los criterios correctos para la inscripción de candidatos? Bueno, hemos visto un proceso electoral muy errático y todo tiene su origen en la ley electoral, que la ley electoral permite interpretaciones, permite todo tipo de aplicación de la ley de manera muy antojadiza y muy casuística. La ley electoral no es muy clara. Por ejemplo, en el tema de la campaña anticipada, lo que le llaman, ahí se estuvo interpretando de diferentes maneras. Por ejemplo, yo publiqué un libro, mi autobiografía. Yo escribo ahí mis éxitos, mis fracasos, mis alegrías, mis tristezas, mi autobiografía, dónde nací, mi trabajo, etcétera. Relaciones de familia, secretos de familia, no hablo de política, no hablo de partidos políticos, no hablo de elecciones, nada de eso. Delito. Tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración jurada que ya no iba a hablar de mi libro y que lo iba a bajar de las redes sociales, porque yo me estaba promocionando. Pues no tenía nada que ver. Yo sé de algunos columnistas, articulistas en Guatemala que fueron y les llamaron la atención en el Tribunal Supremo Electoral, porque por solo escribir una columna ya se estaban promocionando. O sea, la ley electoral es un absoluto desastre. Entonces, pero es la que tenemos en este momento y con la que tenemos pues que pasar este proceso electoral, pero ha sido su interpretación muy errática, muy antojadiza, muy casuística, y hemos visto casos idénticos y la aplicación de la ley se hace de manera distinta en cada caso. O sea, eso también genera dudas, eso genera signos de interrogación sobre la calidad del proceso electoral y la legitimidad del resultado electoral también, lo cual es muy preocupante. ¿Le preocupa en ese sentido el resultado de las elecciones? ¿Cómo ve también el sistema informático que está implementando el Tribunal Supremo Pues Electoral? siguen esas dudas, lo hacen toda la carrera, sin transparencia, no hay información realmente de cómo lo van a administrar, cómo lo van a hacer. Entonces, esas dudas todavía persisten. Por supuesto que no podemos hablar del día hasta que no llegue la noche. Entonces tenemos que esperar hasta el día de las elecciones para ver qué va a pasar. Yo confío en el Tribunal Supremo Electoral en que van a respetar la voluntad popular y que toda la transmisión de los datos se va a hacer de manera correcta. Este 25 de junio estas elecciones son la última oportunidad que tiene Guatemala para consolidar sus instituciones o avanzar en la consolidación de nuestras instituciones. Si este proceso electoral queda manchado o el Tribunal Supremo Electoral no está a la altura de las circunstancias, aquí todo se va a derrumbar. O sea que el proceso electoral es el último bastión que tenemos, el último batalla que tenemos para preservar algo de nuestra institucionalidad y a partir de ahí volver a reconstruir el país en todas las dimensiones posibles. Pero si se falla en este proceso electoral, aquí todo se va a derrumbar. Y eso es un tema muy preocupante. Usted está preocupado, definitivamente. Estamos preocupados, sí. Además, cuando se habla de fraude electoral, el fraude electoral no es necesariamente el día de la elección, es un fraude continuado. Y lo hemos visto durante los últimos 3 años, cómo el Estado, el gobierno actual, ponen al servicio de determinadas candidaturas los recursos del Estado, las presiones, las amenazas que hacen. Por ejemplo, yo tenía varios o bastantes alcaldes en funciones actualmente que iban a ser candidatos de Cabal y uno por uno me vino a renunciar.
y diciéndome, lo siento mucho, yo quisiera ir con usted, candidato de Cabal, pero no puedo. Me llamaron del gobierno y me dijeron que si yo no voy con el partido Vamos, el partido oficial, no me dan mi finiquito en la Contraloría de Cuentas, o me inician una acción penal a través del Ministerio Público, o no me dan en el presupuesto general de gastos de la nación recursos para los proyectos que yo quiero realizar. O sea, no me queda más remedio que irme con el partido oficial, aunque yo hubiera querido ir con usted. Además del hostigamiento y el acoso del cual yo he sido objeto durante los últimos 3 años, denuncias falsas en el Tribunal Supremo Electoral todas las semanas, y el TSE por ley tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, aunque sea falsa. O sea que ahí nos estamos defendiendo. En lugar de dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, son codazos, zancadillas, tenemos que evacuar audiencias. Al final todo se resuelve bien, pero ese proceso también es muy, muy desgastante. Además de, yo ya presenté la denuncia hace 2 meses de que ya me van asesinando a seis dirigentes de Cabal a nivel nacional, además de las presiones, amenazas, le queman las casas a candidatos nuestros en algunos lugares, y ahorita ¿Cuántos casos o cuántas denuncias ha presentado el MG? 6 de asesinatos. De asesinatos y de otros incidentes. De otros incidentes de baleados, por ejemplo, que los han baleado. Algunos pues han sobrevivido, gracias a Dios, y las quemas pues de negocios y cosas de candidatos o de personas vinculadas a nuestros candidatos también. Y eso ya presenté las denuncias concretas a las misiones de observación electoral de la OEA como de la Unión Europea también, porque todo eso lo tengo bien, bien documentado. Además, en esa parte del proceso electoral, en el Ministerio de Gobernación tienen una unidad que está vigilando todas las redes sociales. Y yo subo un tweet, por ejemplo, y alguien pone un like, inmediatamente averiguan quién es esa persona. Ah, es una enfermera, ¿dónde trabaja? Es una señora en un hospital privado, ahí no se puede hacer nada. Alguien pone un comentario en Facebook, por ejemplo, sobre amuletos sobre Cabal positivo, averiguan, trabaja en el Ministerio de Cultura y Deportes y lo despiden inmediatamente. Yo tengo más de 65 casos documentados, gente que llega llorando a mi oficina porque les dice... Colocados en el Ministerio Público ya. No, o el Ministerio de Trabajo. No, ahí no se puede hacer nada, pues, o sea, son contratos, gente que tiene ahí, y entonces, pero sí, es gente que queda muy afectada por esa situación, solo por poner un comentario, y les dicen, además los convocan, y en voz alta le dicen para que toda la demás gente oiga y entienda, usted queda despedido porque puso un like, porque está apoyando a Mulet. Nosotros tuvimos nuestra asamblea nacional de postulación de candidatos el domingo 11 de diciembre, y ahí habían espías, estaban tomando fotos y estuvieron observando. Esa semana despidieron a varios empleados públicos, funcionarios públicos, porque habían estado presentes en nuestra asamblea. O sea que ha sido un acoso, un hostigamiento así muy, muy duro. Y hablando en ese proceso, candidato, ¿cómo va el tema de su antejuicio y cómo ve el rol que está jugando el Ministerio Público en todo esto? Viene el Ministerio Público y una fiscal del Ministerio Público, entonces solicita a un juez que se investigue a todo periodista en Guatemala, caricaturistas, columnistas, formadores de opinión, reporteros, a cualquiera. Y viene este juez y él dice, sí, lo vamos a hacer. Aceptó esa solicitud, violando todos los principios de la democracia, de la Constitución y de todo. Entonces fue cuando yo elevé la voz y dije, no puede ser, esto es intolerable. Es un proceso de degradación el que vamos en Guatemala y a rebasar ese límite, esa línea roja de no permitir la libre expresión del pensamiento, de la libre emisión, pues de la libertad de prensa. Yo elevé la voz. De acuerdo, bien. Y viene este señor Curruchiche, fiscal, contra la impunidad. Entonces presenta denuncias en contra mía. Él va personalmente al Tribunal Supremo Electoral a presentar denuncias en contra mía, incluso por mi libro, como campaña anticipada, muchas cosas, sin darse cuenta que ya estábamos en campaña. Y viene y presenta una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para retirar mi inmunidad, mi derecho de antejuicio, para que yo pueda ser procesado, porque según él yo estoy conspirando contra la Administración de Justicia en Guatemala. Y después presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso también. ¿Cómo va con todo eso? Entonces ya en el Tribunal Supremo Electoral, como no había ninguna base, no tenía sentido, nada, todas esas denuncias que él presentó, el Tribunal Supremo Electoral fue archivando todas esas denuncias. Y la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados se reunieron y in limine, o sea, de entrada,
ni siquiera entraron a conocer la solicitud de Curruchiche y rechazaron su solicitud de retirarme mi derecho de antejuicio, mi inmunidad. Y ahí se fue a la Corte de Constitucionalidad y ahí está pendiente ahí la cosa. Vamos a ver qué pasa, pero hasta el momento todo va bien. ¿Cuándo tienen audiencia? En cualquier momento, o sea, nosotros ya nos corrieron audiencia, ya la evacuamos por escrito, entonces estamos esperando esa resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De todas maneras, un proceso de esta naturaleza ya no me impide participar. O sea, ya estamos inscritos, ya estamos en las papeletas, o sea que no habría ninguna acción legal que en este momento pudiera impedir mi participación. Pero ha sido una batalla para enfrentarnos al sistema, a este acoso, hostigamiento, pero algo realmente terrible. Y yo ahorita en nuestras mitines que tenemos en salidas en la campaña electoral, reservamos un local, por ejemplo, un salón municipal, y vamos al salón municipal a un meeting y ahí nos bloquean y dicen el alcalde prohibido, tenemos que hacer el meeting en otro lado, nos cortan la luz o bloquean los caminos para que la gente no llegue. O sea que ha sido una persistente acoso en contra de nuestra legítima participación política. Y hablando ya, pasemos a otro plano, pasemos ya al tema de su gobierno pensando en un eventual triunfo. ¿Ya tiene definido usted su gabinete de gobierno? No, eso lo vamos a hacer ya durante la fase de transición, después, Dios mediante, después del 20 de agosto. Por supuesto, hay nombres, hay personas que han estado coordinando las mesas temáticas, las mesas estratégicas, pero hasta que no ganemos las elecciones, no podemos hablar de posiciones. Y ahí habrá ¿Algunos nombres que nos pudiera mencionar? Todavía no puedo mencionar ningún nombre, estamos ahí viendo, hay varias opciones para varios de los cargos y será un proceso de selección muy, muy severo también. Yo lo que quiero es gente con experiencia, con capacidad, gente que conozca de Estado. El gobierno no es para ir a aprender o para ir a improvisar, necesito gente que llegue pues a ejecutar. Entonces ahí vamos avanzando y ahorita yo a lo que me estoy dedicando es a ganar votos. Faltan pocos días para las elecciones y entonces estamos dedicados a eso, apoyando a nuestros candidatos a alcaldes, candidatos a diputados de 340 municipios con los que cuenta la República de Guatemala. Tenemos 294 candidatos a alcaldes. Yo quería llegar a 300, 308, pero en algunos municipios no conseguí suicidas, porque para ser candidato a alcalde en algunos municipios hay que ser suicida. Pero en la gran mayoría sí tenemos, o sea, tenemos una estructura y una organización muy, muy fuerte, como no la tiene ningún otro partido político, porque los demás lo tendrán porque los han comprado, porque los han amenazado, pero auténtico y genuino solamente Cabal. Y en ese mismo sentido, ¿qué le diría usted a las personas que de alguna forma aseguran que usted ha incluido a personas del sistema político ya y que en algún momento se le compara con lo que le sucedió al presidente Alejandro Yamatei, que estas estructuras no permitirían que usted hiciera un gobierno o hiciera su gobierno? Bueno, todos los partidos políticos, sin exclusión, absolutamente todos, tienen personas que han trabajado en otros gobiernos anteriormente. Y hay gente en los partidos políticos, gente muy correcta, gente muy decente, gente muy comprometida. Y las personas que están participando con Cabal, pues tenemos nuestro código de ética que ha sido firmado por cada uno de los candidatos y están realmente alineados con esa visión de cambio y de transformación nacional. O sea que, perdón, como dije anteriormente, el gobierno es cosa seria y necesitamos llevar ahí gente que realmente conozca, pero sobre todo que estén muy vinculados a ese modelo de transformación nacional que queremos impulsar. Incluso hay quienes han señalado que por medio de Giorgio Bruni usted puede de alguna forma tener, Giorgio Bruni, usted puede tener algún tipo de relación o vasos ahí estructurales con Yamatei. Pues, bueno, primero tengo entendido que el señor Giorgio Bruni no se habla con el presidente, él estuvo ahí, creo que se pelearon, no sé qué pasó, se distanciaron. Y el señor Giorgio Bruni lo he visto tal vez en mi vida 2 veces, o sea que ahí no hay, no hay ningún vínculo, ninguna relación. Y como dije, yo tengo entendido que el señor Giorgio Bruni está totalmente separado del esquema del gobierno. ¿Usted ha tenido relación con él? ¿Ha conversado con él? 2 veces en mi vida he conversado, sí lo he visto en una reunión, una vez por teléfono, algo así, pero
no mayor, y mucho menos, pues, nada, pero nada que ver con este actual gobierno, absolutamente. No han abordado temas del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Pues nunca he tenido una conversación a fondo o larga con el señor o sea, de saludo, ¿qué tal, cómo estás? Mucho gusto, pero nunca sobre fondo. Lo que sí tengo entendido es que él no tiene ningún contacto con las autoridades actuales, es lo que tengo entendido. Usted habla también del sector justicia y es muy importante para el desarrollo de cómo se lleva un gobierno. ¿Qué papel cree que puede jugar el Ministerio Público y en vista de que ellos también le han colocado a usted pues lo que tanto platicamos recientemente, estas denuncias, lo mismo que usted ha mencionado que es algún tipo de persecución? ¿Cómo van a estar trabajando, por ejemplo, con el fiscal Curruchiche o con la fiscal Esos son Consuelo Porras? puentes que iremos cruzando cuando lleguemos a esos ríos. Ahorita el puente que tengo que cruzar primero es el 25 de junio, que son las elecciones, primera vuelta. Dios mediante cruzaremos el otro río a través de un puente el 20 de agosto y a partir de ahí ya iremos viendo todo lo demás. Yo desde la campaña pasada, y lo repito ahora, Guatemala lo que necesita es un ABC, un acuerdo básico de consenso, donde las fuerzas políticas, sociales, productivas, identifiquemos cuáles son los problemas del país y que trabajemos todos caminando en esa misma dirección. Y yo voy a usar esa mesa de discusión, esa mesa del ABC, para tomar decisiones importantes en muchas instituciones del Estado, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Ministerio Público y en muchas otras directivas que existen por ahí, donde han sido hechos nombramientos bastante cuestionados. Entonces, ¿Los dejarían el cargo, candidato? La idea sería darles las gracias por los servicios prestados, porque no hay un nivel de confianza tampoco con estas personas. Entonces, pero serán cuestiones que vamos a ir... Mecanismos que... ya iremos viendo despuesito de las elecciones. Tenemos una gran ventaja, es una ventaja y una desventaja, pero en el caso actual de Guatemala creo que es una gran ventaja esos 4 meses y medio de transición. O sea, ahí podemos realmente avanzar en muchos temas de detalles técnicos, administrativos, legales, porque si la elección de segunda vuelta fuera un día y a la semana siguiente la toma de posesión, se complica la cosa. En cambio, esos 4 meses y medio de transición ya podemos ir sentando las bases de esa transformación que necesita el país. Bueno, recientemente ha tenido conferencia de prensa, me comentaba antes de ingresar a la entrevista que espera que sea cada lunes estas conferencias de prensa. Ha sido desde enero, he tenido conferencias de prensa cada lunes, informando sobre temas coyunturales, pero también sobre nuestras propuestas, programa de gobierno y esas conferencias de prensa, Dios mediante, cuando estemos en el gobierno, se van a realizar cada lunes de cada semana. Ese contacto con la opinión pública a través de los medios de comunicación es vital e importante. Y eso se ha perdido en Guatemala, no hay comunicación entre los electores y los elegidos, no hay vasos comunicantes, no hay cuestionamientos, no hay preguntas, no se plantean dudas ante quién si no hay esa posibilidad de una conferencia de prensa. Y toda democracia, que es lo que queremos construir, consolidar en Guatemala, necesita de esa comunicación constante con los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante en mi gobierno, que es el de la vigilancia, el de la observación, el de la supervisión en temas de corrupción, porque estamos determinados a combatir la corrupción. Y los medios de comunicación nos van a ayudar muchísimo en ese sentido. ¿Cómo va a garantizar usted la libertad de expresión? Pues lo que manda la Constitución, o sea, la libertad de expresión es absoluta, es sin límite. Lo acabo de demostrar fui yo el único candidato a la presidencia que levantó la voz en contra de los medios, de esa persecución en contra de los medios de comunicación. Yo fui periodista durante muchos años de mi vida. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad en los talleres del Diario de Centroamérica. Fui corrector de pruebas, fui reportero, fui redactor, fui jefe de redacción, fui columnista en muchos medios escritos en Guatemala y está en mi ADN el tema del periodismo y de la libertad de expresión. Y eso es algo que desde lo más arriba pues tenemos que respetar. Pues si no lo hacemos, no vamos a poder seguir avanzando en este proceso de crear una verdadera democracia en el país y en Guatemala. Eso es una convicción que tenemos no solamente personal, sino en todo el partido. Se lo pregunto porque, pues,
obviamente van a haber momentos en los que la prensa lo critique o le Sí, por cuestione o le supuesto. pregunte. Y ahí es cuando de repente ha pasado con los otros gobiernos que se ponen a la defensiva o ya de alguna forma se bloquea a la Mm. prensa. Bueno, hemos visto en este gobierno, por ejemplo, cómo al principio la Secretaría de Comunicación de la Presidencia le fue retirando publicidad o anuncios del gobierno a muchos medios de comunicación con los cuales no simpatizan. Después hablaron con el sector privado, el que anuncia en los medios de comunicación, para que no anuncien en determinados medios de comunicación. Y después fueron detrás de los periodistas. Hay muchos periodistas que están exilados ahora en Guatemala por ese tipo de persecución. Y después empezaron contra fiscales y contra jueces y contra todo lo demás. Pero ese acoso contra los medios de comunicación se ha creado un ambiente de miedo, de represión en Guatemala, que eso lo tenemos que rechazar totalmente y crear las condiciones para que haya crítica, para que haya comentarios negativos, es que de eso se trata la democracia, no tener miedo a eso y esos a veces preguntas que pudieran resultar un poco impertinentes o un poco incómodas son las que van creando ese proceso democrático y que van corrigiendo el rumbo de la administración pública. O sea que yo siempre agradezco pues a los medios de comunicación, en mi caso como candidato presidencial o ya desde el gobierno, ese tipo de acción crítica, porque cada quien tiene que jugar su papel y su rol, y la prensa tiene que jugar su rol como crítico, pues, para ir corrigiendo el rumbo. O sea, de eso se trata en toda democracia. Y precisamente en estas conferencias de prensa que usted ha brindado, pues ha mencionado un poco del tema, pero ¿qué opinión le merece a usted que recientemente se ha escuchado a la candidata Sandra Torres o la candidata Suri Ríos de alguna forma pues atacarlo o mencionar cosas en contra suyo? Por ejemplo, en el caso de la primera ha mencionado el tema de las visas. En este caso dice que lo ha llamado mentiroso por el tema de que usted no podría entregar la cantidad de 50,000 visas que se ha mencionado. Y también la candidata Sandra Torres también ha mencionado que en este caso es usted el que tiene los nexos con el gobierno. ¿Qué opinaría usted sobre estas declaraciones? Y uno queda absolutamente sorprendido en una campaña electoral hasta dónde llega la mentira o la maledicencia. O sea, la señora Sandra Torres dice que yo me reuní en casa presidencial con el presidente Yamatei. Jamás, jamás pues, yo no he tenido ninguna comunicación con este señor. La última vez que hablé con él fue por teléfono en febrero del 2020, nada más, cuando él quería que esos diputados que todavía habían estado elegidos en mi partido anterior votaran a favor de la ley en contra de las ONGs. Yo le dije, señor presidente, no va a ser así, me colgó. Esa fue la última vez que hablé con él. Y no había ningún tipo de comunicación, de relación, ni de contacto, absolutamente nada. La que ha tenido comunicación es ella la que ha estado ahí al servicio de este gobierno, la señora Sandra Torres. Todos sus diputados han votado por los presupuestos desfinanciados, por el endeudamiento, por toda la legislación, el 100%, igual que Suri Ríos, todos los diputados apoyaron a este gobierno durante todo este tiempo. Y eso no fue gratuito. No fue gratuito, o sea, ahí han tenido sus compensaciones de todo tipo de cosas y son los recursos que ellas también están usando. O sea que tratan de disfrazar ese vínculo. Y en el caso de las visas que menciona la candidata. La señora primero dice que se publicó en el Departamento de Estado, y hay que entrar a la página del Departamento de Estado y es falso. Lo que ella dice es totalmente falso. Y yo he dicho que yo voy a solicitar, voy a promocionar, voy a requerir esas 500,000 visas de trabajo. Yo fui embajador de Guatemala en Estados Unidos. Yo tengo acceso a personas allá. Yo he conversado con muchos de ellos. En Estados Unidos hay más o menos ahora 10 millones de plazas disponibles, libres, que en Estados Unidos requieren de mano de obra. Y nosotros lo podemos dar. Y es perfectamente factible. El secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Ebrard, la semana pasada, el jueves, anunció que México había logrado en negociaciones con Estados Unidos 400,000 nuevas visas de trabajo temporales, o sea, posibilidades de que entren y salgan a trabajar. O sea que si México lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Por supuesto, ¿Hay conversaciones avanzadas sobre eso? Es que lo que hay son contactos, conversaciones, porque yo no represento al Estado ni al gobierno todavía, claro, aún. O sea, cuando ya estemos en el gobierno ya haremos las gestiones oficiales, pero sí he tenido conversaciones informales
con varios funcionarios del ¿Y si cree que ese número sea posible? Pues por lo menos vamos a solicitarlo, pues lo vamos a pedir, y es cuestión de esa capacidad. Yo creo que es un gana-gana, porque Estados Unidos requiere de esa mano de obra, pero sería una forma de garantizar la seguridad de los migrantes guatemaltecos, para que no tengan que atravesar los desiertos o enfrentar la muerte, que puedan viajar legalmente, ir a trabajar temporalmente, algunos meses por allá, regresan y ellos obtienen la mano de obra que necesitan. Y nosotros les damos a los migrantes esa posibilidad de viajar seguros y de tener algún ingreso para sus familias acá también. O sea que es un tema en que todo el mundo gana, el Estado americano, el Estado guatemalteco, los migrantes, los empleadores en Estados Unidos. Pero hay que hacerlo de forma gradual y de forma realmente legal. Ya he tenido conversaciones informales, porque yo no represento al Estado, pues no hay nada oficial al respecto, pero sí hay una muy buena voluntad de hablar en esa dirección. O sea que la señora Suri Ríos, cuando dice que soy mentiroso, pues la mentirosa es ella. Yo sí tengo acceso a muchos espacios con muchos funcionarios norteamericanos. Yo dudo que ellos recibieran a la señora Suri Ríos para conversar de cualquier tema. Candidato, recientemente usted tuvo un incidente en un helicóptero, acaba de suceder. ¿Podría contarnos un poquito acerca de esto? Y también si nos pudiera comentar más o menos cada cuánto usted viaja en helicóptero. Bueno, en la campaña electoral ahora que es tan intensa, estoy visitando 4 o 5 municipios diarios. Entonces salgo generalmente viernes, sábado y domingo. Y para hacerlo se necesita pues de helicópteros. Entonces tenemos contratos que tenemos con empresas que prestan este tipo de servicios y por supuesto son compensados económicamente a través de nuestra... ¿Cómo cuánto más o menos gasta no sé, ahí la Secretaría de Finanzas se encarga de los contratos y todo. Algunos son más baratos, depende del helicóptero, depende del tamaño, depende de cuántas horas de vuelo son al día, etcétera. Pero es un gasto que sí vale la pena porque tiene una cobertura y puede uno llegar a los lugares que si no fuera por el helicóptero, en un país como la infraestructura como está y las distancias y las montañas en Guatemala no se podría cubrir. Y todos los candidatos usan helicópteros. Y en este incidente pues estuvimos el sábado en la mañana muy temprano en Nevaj, de ahí fuimos a Cunén y despegando de Cunén íbamos para Chinique cuando el piloto, yo estaba sentado al lado de él, al frente, yo vi que le costaba a él al no más despegar, maniobrar y una cosa que era errático, pues el tema complicado. Y en ese momento escuchamos de atrás que uno de los compañeros pasajeros dicen hay una fuga de aceite, aquí hay una fuga que está cayendo hacia afuera, podemos ver en la ventanilla y hacia adentro. Entonces el piloto dice, bueno, este es el fluido hidráulico, que es el que me ayuda, pues cuando hay fluido hidráulico, pues todas las operaciones de pedales, de mano, de vertical, horizontal, todo lo que maneja un helicóptero se maneja de manera muy suave. Pero cuando no hay fluido eléctrico, pues se pone todo muy duro y muy complicado. Entonces el piloto dice, bueno, aquí estamos teniendo una pérdida de fluido hidráulico, pero con esta situación yo no puedo aterrizar en cualquier campo, en cualquier lugar reducido como se hace normalmente. Entonces necesito un campo mucho más grande y la única pista que queda cercana es la de Santa Cruz del Quiché, que está a 20 minutos de vuelo de Cunén. Pero el piloto muy tranquilo, muy en control de todo, pero yo estaba sentado. Fueron minutos angustiantes. Pues, pero el piloto es realmente extraordinario, tiene más de 12,000 horas de vuelo y además iban controlando todo, pero sí no era un vuelo, digamos, suave o tranquilo, porque venían las ráfagas de viento y en lugar de hacerlo normalmente tranquilo y todo, el control de eso era más complicado. Entonces así fuimos durante 20 minutos acercándonos a Santa Cruz del Quiché y ahí estaba la pista, ahí cerca del Instituto Adolfo Béjol allá de Occidente, y ahí nos fuimos aproximando y fuimos bajando de velocidad y de altura, o sea, deslizándonos, porque no podía aterrizar casi verticalmente como se hace con un helicóptero, sino así planeando. Entonces empezamos cerca de la pista, muy cerca de la superficie, y cuando ya íbamos a media pista, ya el piloto se hizo a mano derecha, había un poco de grama ahí fue el primer rebote, porque ahí tocamos y ahí rebotamos, caímos como en una medio fosa que había ahí, y ahí ya caímos de nuevo en
en un espacio de tierra donde no había grama, pero fueron 2 o 3 rebotes los que tuvimos en ese proceso, pero gracias a Dios todo bien, o sea que podemos contar el cuento. Y precisamente usted me decía que son varios viajes los que realizan cada semana. ¿Cómo es que pagan esos viajes, candidato? Con el presupuesto del partido. O sea, todo está registrado en el Tribunal Supremo Electoral. Todo. Ahí tenemos los informes mensuales de lo que se decide, los gastos que tenemos, de las personas que contribuyen, las gentes que pagan. Hay algunos, me imagino, algunos de esos vuelos que, digamos, no nos cobran. Digamos que es una persona, dice, bueno, ahí les presto el helicóptero, pero eso es una contribución también que también hay que registrar. Está registrada. Y en eso, pues me imagino que usted tiene también sus financistas, como todos los partidos. ¿Nos podría dar 5 nombres de financistas de su partido? No, la verdad es que no son 5, son, diría yo, cientos, porque no son grandes. Los 5 principales. Podría mencionar los que van encabezando, los que están en lista nacional de diputados, Julio Héctor Estrada, otros candidatos. Es que cada candidato también en su distrito, ellos hacen sus esfuerzos para ir pagando sus gastos y todo. Entonces, no hay 5 grandes financistas, sino que son, diría yo, muchos financistas, pero de pequeños montos. Tampoco tenemos los grandes recursos que tienen otros partidos políticos. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito del tema económico, candidato, porque usted ha hablado de un plan, el plan Más Dinero en el Bolsillo, y este está proponiendo una ley, la Ley de Competencia para fortalecer la dirección de atención y asistencia al consumidor. Sí. En este plan usted también ha planteado que son alrededor de 40 quetzales mensuales por el tema del gas. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a hacer usted para poder financiar esto? Si eso sería un subsidio directo o cómo lo estaría funcionando. Todo esto es con recursos actuales. Por ejemplo, en el tema del gas propano, el gobierno de la República, por autorización del Congreso, le da a las empresas que importan gas propano una enorme cantidad de millones de quetzales de subsidio. Pero la gente nunca lo ve. Entonces vamos a cambiar eso, no le vamos a dar el subsidio a las grandes empresas, sino directamente a la gente. Y es de manera muy práctica. En el recibo de la luz eléctrica de tarifa social, ahí va a venir un código. Y con ese recibo, con ese código, uno va a cualquier distribuidor, a cualquier vendedor de gas propano de cualquier marca, uno presenta su recibo de luz, tarifa social, más ese código, y un tambo de gas que vale 130 quetzales, solamente vamos a pagar 90 quetzales, porque ese código incluye el subsidio de 40 quetzales por cilindro de gas. O sea, el recurso ahí está, el presupuesto ahí está, el dinero ahí está. Pero en lugar de dárselo a los grandotes, se lo vamos a dar de manera mucho más práctica, mucho más directa a la gente. Y es lo mismo con las medicinas. Cuando yo propuse que el Estado va a otorgar esas medicinas gratuitas, se le pararon los pelos a un montón de gente, sobre todo a los que se benefician de estos grandes negocios. El Ministerio de Salud Pública tiene un enorme presupuesto para compra de medicinas. Y ahí están negociando con las grandes empresas, con las farmacéuticas, con los negociantes de la salud. Y ahí hay contratos, hay mordidas, hay negocios, hay porcentajes, de todo. Pero los puestos de salud no tienen medicinas. Los centros de salud no tienen medicinas. Los hospitales no tienen medicinas. Y cuando llega la gente a estos centros de salud o puestos de salud o hospitales del Estado, ahí les dicen, aquí está la receta, vaya a comprar su medicina porque aquí nosotros no tenemos. Entonces, ese recurso, esa enorme cantidad de dinero que está ahí, lo vamos a dar directamente a la gente y con una receta médica de un puesto de salud o de un médico privado, uno va a la farmacia, a cualquier farmacia del Estado o farmacia particular, uno presenta su receta y ahí está la lista tradicional de toda la vida, que son las medicinas básicas esenciales, que son 100, que están en la lista, y si esa medicina aparece, está en esa lista, la farmacia entrega ese medicamento a 0 costo, o sea, medicina gratuita a la persona que lo necesita, y después con un mecanismo se compensa a las farmacias que han estado pues otorgando estas medicinas. O sea que el recurso está ahí, pero en lugar de administrarlo, darlo ahí a las grandes empresas, a los grandotes, va a ir directamente. ¿Ya han hecho los cálculos, candidato? ¿Tiene Sí. el monto estimado de dónde, las partidas presupuestarias, de dónde estarían? Bueno, es la partida presupuestaria del Ministerio de Salud Pública en tema de compras de medicinas y todo eso ya está calculado, presupuestado.
En todo nuestro programa de trabajo de gobierno, ahí está el monto y de dónde van a venir cada uno de los fondos con recursos actuales. Y para poderlo ver está ahí en muletpresidente.com. Ahí está nuestro programa de gobierno con los detalles económicos y financieros de cada uno de estos trabajos. También quiero hacer mención sobre la recaudación fiscal, que Guatemala en estos años, gracias al esfuerzo que ha hecho la SAT y también los guatemaltecos, hemos estado pagando más impuestos. En 3 años hemos tenido una recaudación fiscal adicional de 30,000 millones de quetzales. 30,000 millones de quetzales para el Estado, pero no hemos visto una mejora en el funcionamiento del Estado. No ha mejorado la seguridad, ni la salud pública, ni la cobertura de educación, ni la infraestructura, nada, nada, nada. Entonces, el Congreso de la República, cuando hay un aumento de la recaudación fiscal, aumentan el presupuesto de la nación también y le van dando por pedacitos, un poquito al Ministerio de la Defensa, un poquito al Ministerio de Salud. Mucho está comprometido, candidato. Pero todo eso se diluye, no hay ningún proyecto de impacto. Pero la cosa es reservar esos aspectos de la recaudación fiscal para proyectos que van como las medicinas o como el gas propano, como inversión en mucha educación, que vamos a hablar de eso si quiere. Entonces, que sean programas de impacto que van a transformar y que van a beneficiar a la población guatemalteca. ¿Y no cree que estaría siguiendo con esto? Bueno, obviamente me está mencionando el tema de los subsidios. ¿Estaría entonces usted continuando con una política más que todo asistencialista de la población? De desarrollo y de oportunidades, sin politizarlo, sin partidizarlo. Por ejemplo, el programa del adulto mayor en Guatemala, ahí existe. Yo conozco a abuelitas y abuelitos que no están en la pobreza, sino en la más abyecta miseria, un abandono tremendo. Han hecho solicitudes para ser beneficiarios del programa del adulto mayor. Pasan 2 años, 4 años, 8 años y no reciben nada. Pero está totalmente politizado. Ahorita el Congreso de la República aprobó hace un mes 300 millones de quetzales más para el programa del adulto mayor. Y se lo entregaron a los alcaldes. Y los alcaldes que están haciendo con eso ahorita les están dando comprobante. Si yo gano la reelección, al día siguiente puede venir a cobrar. Lo vamos a incluir en la lista del programa del adulto mayor. ¿Y esos recursos serían siempre a la partida? ¿Estarían aumentándole más? Vamos a aumentar, por supuesto, porque está ese aumento en la recaudación fiscal, como decía anteriormente. En Guatemala son más o menos 400,000 abuelitas y abuelitos que no tienen ninguna cobertura, porque están los jubilados del IX, por ejemplo, y los jubilados del Estado y de otras instituciones. Pero hay 400,000 personas que no tienen ningún tipo de protección. Entonces, para ellos va destinado esto. Y es sin solicitudes, sin requisitos, 65 diarios había mencionado, ¿cómo? ¿verdad? 65 mensuales, lo que había mencionado usted para los adultos mayores. 500. Son 500 quetzales mensuales mínimo para las personas, y una pareja, un abuelito y una abuelita van a recibir 1,000 quetzales al mes con recursos actuales, sin subir impuestos. Todo eso está calculado. O sea que no hay que asustarse pues con estos programas. Sí son ambiciosos, pero son necesarios. Yo también le digo a la gente, a veces cuando menciono el programa del adulto mayor, la jubilación universal que vamos a crear, a veces aplauden. Les digo, por favor, no aplaudan. Si esto no es idea mía, esto no es ocurrencia mía. Sí es en todas partes del mundo, y lo vamos a establecer en Guatemala también. Directamente del Estado, digamos, el sector privado no estaría realizando ninguna eso es porque aportación. Los que están en el sector privado, los empleados, están en el IX, tienen la cobertura de... ¿Y los que no están en el IX, por ejemplo? Bueno, entonces los que no están en el IX, entonces sí, es cualquier persona, si es empleado, aunque no tenga empleado, aunque sea el guardián de una persona en una finca, que tiene beneficio, la jubilación universal para todas las personas que cumplan 65 años de edad. Excluidos están los que reciben beneficios como pensionados, jubilados del Estado o los del IX, pero ahí cubre todas las personas. Y aparte de eso, había mencionado también reducir en el 50% el pago mensual de los recibos de luz. Sí. También es otro monto bastante considerable que estaría... Porque eso se va a hacer durante 4 años, porque la mayor cantidad de lo que paga la gente en el interior del país, en los municipios y departamentos, es el cobro por alumbrado público. Y yo conozco casas, ahí está la casita, está el ranchito, ahí no hay una bombilla enfrente en el camino y les cobran a veces gente que paga 30, 40, 50 quetzales de luz eléctrica propia.
y les cobran 60, 70 quetzales de alumbrado público. Entonces, por eso es que vamos a cambiar todo el sistema de alumbrado público a nivel nacional con lámparas LED y alimentadas también por energía solar con los paneles. Y eso reduce ahí el consumo pues, de energía eléctrica en temas de alumbrado público, y eso representa más o menos un 50% de ahorro para estas personas también. Es un proceso que va a empezar el año entrante y que vamos a ir avanzando a nivel nacional. Le hemos hablado ya con alcaldes, con la Junta Directiva de la ANAM y otros que están muy interesados pues, en este proceso. Así que considera que no podría generar algún conflicto con las municipalidades la reducción de esta tasa. No, porque también es beneficio para ellos, pues se evita también la conflictividad social, que es muy importante, garantizar pues, la estabilidad del país. Pues son programas que no son ocurrencias, son cosas que se han ido estudiando, llevamos años en ese tema, tenemos todo ya calculado financiera y económicamente, y es perfectamente factible. También tenemos hemos estado viendo ahí su plan de gobierno y estamos hablando de un 75% de pago de cuotas por créditos personales. En Guatemala muchísimas personas tienen grandes deudas. A veces tienen 2, 3, 4 tarjetas de crédito y para pagar otra tarjeta de crédito usan otra tarjeta de crédito. También están lo que se llaman los famosos colombianos que andan extorsionando a las personas. Claro. La gente hace préstamos, hay que pagar esos préstamos. ¿Y cómo estaría financiando este fondo que usted plantea? Los maestros, los policías, muchos empleados públicos tienen grandes deudas. Entonces, a través del Crédito Hipotecario Nacional, vamos a dotar ahí de un fondo con recursos actuales y cualquier persona que tenga algún tipo de deuda documentada, pues les van a tener acceso a 20,000 quetzales de crédito. Con eso pueden pagar su deuda, pero se quedan pagando, tampoco se les va a borrar la deuda, pero el capital se van a seguir pagándolo a través del Crédito Hipotecario Nacional, pero con intereses muchísimo más bajos que los intereses, tasas comerciales que existen en otras partes. Entonces, por ejemplo, una persona que está pagando, hemos calculado ahorita 2,000 quetzales que están pagando en intereses y capital y todo, podríamos bajarlo a 500 quetzales al mes, con tarifas pues mucho más adecuadas y a plazos más largos, consolidando la deuda. Con esos 20,000 quetzales ellos pagan todas las deudas que tienen y se consolida, y con este programa eso también ayuda a reducir esa presión de la deuda en muchos hogares guatemaltecos. Dentro de sus giras también ha mencionado un tema que precisamente la Hora publicó, y es que usted ha mencionado el tema del temor que existe de un narcoestado. Sí. ¿Aún persiste este temor latente? No, es que es una realidad nacional, no es un temor, es una realidad. El narcotráfico ha infiltrado todas las instituciones del Estado. El narcotráfico está en algunas municipalidades, está en el Congreso de la República, en partidos políticos, en el ejército, en la policía, en el sistema judicial. O sea, nadie quiere hablar de ese tema, pero es una realidad. El dinero, el narcotráfico está permeando todos estos grupos y estos intereses, y eso es muy peligroso. ¿Usted ha puesto alguna denuncia sobre este tema? No, porque nosotros no hemos tenido ahí contactos. Lo que sí hacemos a veces durante el proceso de selección de candidatos a alcaldes, pues uno ve y uno observa, ¿verdad? Aquí cómo están las cosas, y yo siempre consulto con lo que antes se llamaba la Avenida de la Reforma y ahora está en Cayala, que es la Embajada Americana, porque ellos tienen información de gente de corruptos que están en listas o narcotráfico y todo. Entonces ellos nos dicen, mire, no tenemos concreto información, pero si hay sospechas o hay dudas, pues ahí a nosotros ya no incorporamos algunas personas. ¿A quién cree usted que debería ponerle ahí el ojo las autoridades? Yo creo que debiéramos empezar con las municipalidades. Ahí es bueno, en todo, pero no hemos, el Ministerio Público no hace nada y lo que hay que hacer es seguir el rastro del dinero. Es muy sencillo, el rastro del dinero a través de la SAT, a través del Ministerio Público. Bueno, ahorita la SAT denunció creo que a 200 personas más o menos porque han adquirido vehículos lujosísimos que valen no sé qué cantidad de centenares de miles de quetzales y tampoco tienen ingresos. Entonces ahí hay sospechas. Entonces seguir el rastro del dinero es muy importante para vigilar estos actos de corrupción que se dan. De corrupción por un lado y de narcotráfico por otro. Usted ha mencionado que es un protector de la vida y de la vida humana. Y en ese sentido, ¿qué
¿Qué políticas cree que puede usted estar implementando en el tema, más que todo por el control de las maras, para el control más que todo del crimen organizado? Guatemala está sufriendo de eso de una manera grave. Habíamos visto en los últimos años un descenso en la tasa de homicidios, pero desde hace 2 años ese descenso se revirtió y hemos tenido un aumento muy agudo en temas de violencia en general, asesinatos y homicidios. Y tenemos ya identificados 200 puntos rojos a nivel nacional que están distribuidos más o menos en 25 municipios, donde se realiza la mayor cantidad de extorsiones, de robos, de asaltos, o sea, donde la inseguridad prevalece. Entonces yo voy a sacar al ejército a la calle, y es una petición general a donde voy, en las comunidades, en las aldeas, en los barrios, en las colonias. La gente, por favor, ayúdenos en el tema de inseguridad para que saque al ejército a la calle. Lo vamos a hacer de manera temporal porque no es su función, pero el Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para proteger la paz, la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos. Yo ya lo hice en Haití, lo hice en muchos otros países del mundo, y esas patrullas conjuntas del ejército apoyando a la Policía Nacional Civil, esa presencia disuasiva es muy importante en las calles. Además de que esos 200 puntos rojos nos vamos a instalar ahí durante por lo menos 18 meses para controlar y garantizar esa paz y esa seguridad. Guatemala tiene 23 cárceles, 23 centros penitenciarios, y van pasando 4 años y no han nombrado a un solo director de ninguna de las cárceles de Guatemala. ¿Y quiénes dirigen las cárceles en Guatemala? Los propios maderos, los propios delincuentes, los propios guardias penitenciarios, que los nombran de directores interinos una semana, ahí se van rotando, no hay autoridad, no hay control, no hay disciplina, no hay nada. Pero lo primero que vamos a hacer es tomar el control del sistema penitenciario del país. Ya tenemos el terreno en un lugar muy lejano para construir una mega cárcel. Lo vamos a hacer como la de Bukele, por ejemplo. No sé cómo es la de Bukele, pero nosotros vamos a hacer algo guatemalteco, puramente guatemalteco. El Cuerpo de Ingenieros de Guatemala va a construir la primera fase en 12 ¿No ha visto la del presidente de El Salvador? He visto fotos y cosas, imágenes, pero yo creo que tenemos que tener nuestro propio modelo guatemalteco. Cuando yo trabajé en Haití, que fui muy exitoso, cuando me nombran subsecretario encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz del mundo, me decían, lo que hizo en Haití, venga a hacerlo en otros países. Pues no es así, que a cada país tiene sus circunstancias, sus posibilidades, o sea que hay que adaptarse en cada país. Hay principios fundamentales que sí se pueden aplicar. Entonces, vamos a construir esa megacárcel en las cárceles actuales en Guatemala. El que se robó una gallina, un asesino, un homicida, un ladrón, están todos juntos mezclados. Vamos a identificar a los 5,000 reos sentenciados más peligrosos y los vamos a poner en esa megacárcel. 5,000. Que van a tener régimen militar, van a tener que trabajar por su comida, van a tener que trabajar por su alimento, totalmente aislados hasta que cumplen su condena. Y los programas que tenemos pues, de recuperación del sistema penitenciario en cuanto a infraestructura y todo, también todo eso es importante. Pero ocupar esos 200 puntos rojos inmediatamente es muy importante, y combatir la extorsión, que es lo que más afecta a los guatemaltecos. ¿Qué opinas sobre los señalamientos? Bueno, ya el proceso electoral ha ido como cerrando entre la cantidad de los candidatos que están de punteros, ¿verdad? Y recientemente se tuvo la resolución para sacar de la candidatura a Carlos Pineda. ¿Qué opina usted que el candidato mencionaba que usted fue quien alineó los poderes oscuros para que él no llegara a la presidencia? Es impresionante, ¿verdad?, a dónde llegan las maledicencias. Yo no tengo ningún contacto como para hacer ese tipo de cosas. Yo me enteré de los problemas que él tenía ya pues pocos días antes de que lo cancelaran, cuando yo quedo informado de que el partido político que lo estaba impulsando, sus asambleas eran ilegales, que no habían cumplido con la ley, que no habían... Y después voy viendo las resoluciones propias del registro de ciudadanos que dicen que no hubo delegados, que no se cumplió esto, que no se cumplió lo otro. Y entonces ahí me voy enterando pues de estas otras acciones. Pero yo no tengo los contactos ni políticos, ni administrativos, ni judiciales para impedir la participación de nadie. O sea que es asombroso lo que este señor Pineda dice. Es, en fin, parte de esas campañas negras que se están haciendo.
Vamos a continuar entonces ahora con el tema de la corrupción. El pasado 3 de junio la Hora publicó un reportaje en el que se mencionaba, por ejemplo, un contratista del gobierno a quien se le adjudican 6.7 millones de quetzales de diferentes supervisiones, en las cuales pues no se cuenta con los registros sobre este contratista. ¿Cómo va a hacer usted para frenar un poco este descontrol que se ha dado? No frenarlo un poco, es enfrentarlo profundamente y frontalmente. Y mientras la cabeza sea corrupta, los demás se van a permitir actos de corrupción. Entonces, a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo va a ser para combatir la corrupción? Pues primero con el ejemplo, después con la advertencia a tiempo y después con la viga, que le caiga el castigo a aquel que se desvíe. Si no rompemos ese círculo vicioso de corrupción que tiene Guatemala, vamos a seguir en ese proceso de degradación, la vamos a perder. Para allá vamos, para convertirnos en un Estado fallido. Entonces, nuestro compromiso es muy determinado en la lucha contra la corrupción. Hay adjudicaciones ahí de contratos a empresas fantasmas, pues. Todos, no todos, pero me imagino que una gran cantidad de diputados tienen sus propias empresas constructoras ahorita. Entonces, que todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Empresas constructoras que no son ni capaces, no tienen experiencia y les adjudican los contratos a ellos y ellos subcontratan a alguien que sí lo puede hacer. O sea que todo ese modelo que existe ahorita de adjudicación de obra tiene que ser revisado y cambiado y que sea realmente la vigilancia, la supervisión, la calidad que se hace. Yo lamento muchísimo que no haya elecciones cada año, porque solamente cuando se acercan las elecciones hacen recapeos y bacheos para, como decimos, taparle el ojo al macho. Y ahorita están haciendo un montón de trabajo y todos por todas partes, pero de pésima calidad. Durante 3 años no hicieron absolutamente nada. Entonces es el modelo ese de adjudicación de contratos y de trabajo de infraestructura a nivel nacional va a ser profundamente revisado y no voy a permitir que ninguna mano peluda toque, se meta o haya comisiones o haya negocios o haya beneficios personales para eso. Eso tiene que terminar. Particularmente las mega obras que sí hay por parte del Estado. Yo he sabido ahí de que por kilómetro es 4 o 5 veces más caro la construcción de un kilómetro, construcción de carretera en Guatemala que en cualquier otro país de Centroamérica. Y tenemos las peores carreteras de toda Centroamérica. Y los recursos ahí están, pero no los están usando para lo que debe ser. Este gobierno tiene el doble de presupuesto del gobierno anterior para caminos y carreteras y todo está abandonado. Ahorita medio están reparando algo, pero los caminos secundarios, terciarios, la gente no puede sacar sus productos, sino que recorre el país ahora en la campaña electoral, se da cuenta pues de ese abandono y no puede ser. Si el dinero ahí está, el recurso ahí está. La cosa es administrarlo honradamente. También dentro de este tema está el tema de los medicamentos y la Hora también ha publicado un seguimiento de medicinas que se han otorgado a farmacéuticas y que se compran desde instituciones del Estado a un costo más caro en comparación al precio del mercado. ¿Qué era usted para poder regular este tema de las medicinas y que estén al costo indicado? Sí, como dije anteriormente, vamos a cambiar el modelo de compra de medicinas que hace el Ministerio de Salud Pública, que hacen grandes contratos, negocios con las empresas farmacéuticas, con los traficantes de la salud, con intermediarios. Y ahí hay mordidas, hay comisiones, hay ganancias terribles. Por eso todo eso lo vamos a eliminar y darle las medicinas gratuitas a los guatemaltecos. Van a una farmacia particular y ahí las farmacias, en base a esa lista básica, les entregan esa medicina y el Estado le compensa a esas farmacias en acuerdos, por supuesto habrá acuerdos anteriores sobre el precio de las medicinas. No podemos seguir así. Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo, 3 veces más caras que en México, que en El Salvador o con Honduras, no puede ser. Entonces es una determinación que tenemos también. Y aquí hay gente que se ha hecho multimillonarios a expensas de la salud y de la vida de los guatemaltecos. Eso no puede ser. Y tenemos que volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente, no al servicio de grupos, de sectores o de élites como ha sido hasta ahora. Y definitivamente ahí hay una gran red de corrupción detrás. ¿Cómo va a combatir a toda esa red que está en el Estado incrustada? Pues con el chicote, con la advertencia a tiempo, como ya dije, con el ejemplo. O sea que aquí el equipo de gente que están todos muy comprometidos con esa visión nuestra de transformación y saben, están
totalmente de acuerdo conmigo en que si no cambiamos, ese proceso de degradación va a seguir en Guatemala y nos vamos a convertir como Haití o muchos otros países del mundo en un estado fallido. Y la gente no se da cuenta. Aquí estamos en la capital, qué bonita la capital, ¿verdad? Los edificios, el tráfico. Aquí estamos tratando de sacar adelante a la familia, trabajando, nuestras burbujitas aquí. Y no nos damos cuenta que este país está cayendo a pedazos, literalmente a pedazos. Entonces, si no recuperamos esa responsabilidad del Estado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la paz, la seguridad, la educación, la salud de los guatemaltecos, que es lo mínimo que debe hacer, si no recuperamos eso, lo vamos a perder totalmente. Hablando un poquito del tema del pasado, nos persiguen algunos sucesos, acontecimientos que incluso en su libro lo pudo haber mencionado, el tema de los niños en 1981, por el cual pues fue envuelto en algunos problemas legales, ¿verdad? En el cual se mencionaba que se sacaban niños por medio del tema de como turistas, por ejemplo. ¿Qué tiene que decir usted con este tema? Bueno, yo lo explico en el libro, un capítulo de mi libro autobiográfico con todo detalle. Eso ocurrió hace 42 años y la idea era salvar vidas. Estábamos viviendo la guerra en Guatemala, años muy difíciles, y sufrí una acusación falsa del gobierno militar de la época diciendo que yo estaba realizando adopciones ilegales. No sé, una acusación falsa, no había absolutamente nada de eso, nunca hubo juicio, nunca hubo proceso. Finalmente estos niños pudieron viajar y a ser adoptados pues, por estas familias y se les pudo dar a estos niños un espacio de cariño, de futuro, de oportunidad, de salud, de educación. Pero hay señalamientos de irregularidades en estos pero son procesos. señalamientos falsos, o sea que nunca se demostró absolutamente nada de eso. En aquella época la ley lo permitía, o sea que los procesos de adopción no se hacían necesariamente en Guatemala, sino que se hacían en el país de los adoptantes, no en el lugar del país de los adoptados. Fue en la Convención de La Haya, muchos años después, que yo apoyé también, cuando ya se regularizó todo el proceso, los esquemas de adopciones internacionales, que creo que es un buen sistema para evitar abusos que se estaban cometiendo en aquella época. Pero todo lo que hice fue de buena voluntad, tratando de salvar vidas, tratando de ayudar a estos niños, ¿verdad? Y fui víctima pues de esa acusación y la mano peluda y todos los contrincantes no pueden decir nada malo de mí, nada, ni de corrupción, ni de malos manejos, ni de irresponsabilidad, absolutamente nada. De lo único que se aferran es que hubo una acusación falsa de un gobierno, de un régimen militar de la época, que se comprobó que era una acusación falsa, es lo único que utilizan para descalificarme, ¿verdad? Pero nosotros seguimos avanzando ahí. Y lo que sí, lo he dicho muchas veces, de lo que sí me arrepiento hace 42 años, es de no haber podido ayudar a más niños para salvarles la vida. ¿Cuántos niños tal vez que murieron, que no tuvieron oportunidades, podrían tener hoy una vida totalmente distinta? Perfecto. Pues ya se nos fue el tiempo, ya hemos llegado bastante con esta entrevista, pero no quiero terminar sin hacerle una última pregunta y es, de llegar usted a segunda vuelta, ¿a quién prefiere de contrincante? ¿O a quién prefiere que llegue con usted a segunda vuelta? ¿A Sandra Torres o a Zuly Ríos? Yo creo que con cualquiera de las dos tenemos muchas posibilidades de ganar la segunda vuelta, porque las dos representan una continuación de lo que es. Ellas son parte del pacto de corruptos, ellas han estado vinculadas al gobierno actual en todo el sentido de la palabra, en todo. Y yo estoy seguro que los guatemaltecos, ante un mulet frente a Zuly Ríos o un mulet frente a Sandra Torres, van a elegir lo correcto. O sea que yo no tengo preferencias en cuanto a una y otra. ¿Con quién cree que tiene más oportunidades, por ejemplo? Yo diría que con las dos, con cualquiera de las dos, espero poderme medir y que el pueblo... La verdad es que con cualquiera de las dos, en este caso, pues yo sí creo que Zuly Ríos ha tenido una caída muy importante en la opinión pública, en las encuestas. Lo vamos a ver estos días en otras encuestas que van a salir. Entonces, lo más probable en este momento es que la segunda vuelta sea entre Mulet y Sandra Torres, por el momento. Los del gobierno dicen que no es así, que la segunda vuelta va a ser entre Manuel Conde y Mulet, es lo que dicen algunas gentes del gobierno.
porque ellos creen que con la arrogancia del dinero y del poder y el control que tienen y los candidatos a alcaldes que tienen y el Bueno, de hecho, control. Miguel Martínez lo recién También él lo dijo, sí. así. Y ellos creen que con todo el dinero que tienen el día de las elecciones, la movilización y lo que pueden controlar y fiscales y todo, que ellos van a lograr esa segunda vuelta. ¿Usted qué cree? Yo lo dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente ahorita le dicen, sí, cómo no, y la gente les sonríe y les aplaude, pero el día del voto, ahí el arma secreta del pueblo es el voto, y ahí a través de ese voto el pueblo de Guatemala le va a dar realmente le va a dar la espalda a la corrupción, al continuismo, a la ineptitud, a la mentira de todas estas gentes. Eso es lo que yo estoy convencido que así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, candidato. Con esto estamos finalizando esta entrevista. Como les mencionaba, ya se han hecho las invitaciones oportunas a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y también a la candidata de Valor Unionista, Suri Ríos, para que puedan estar en este espacio abierto en el que también estamos preguntando estos cuestionamientos que se hacen por medio de la opinión pública y también diversos temas en torno al plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Así que los invitamos a que visiten la página de La Hora y estén pendientes de estas entrevistas.